David Velázquez Gómez. A ver, don David, ¿cómo le puedo decir? ¿Don David o licenciado? Como usted David, guste. David, David, así, sin simplemente el don. David. A ver, David, cuéntenos un poco acerca de quién es usted, pero también queremos conocer cómo fue su infancia. Nací en el departamento de Aguachapán, en un caserío, 10 casitas que habían ahí, se llama El Golondrino, Ah, y completamente el campo. Me dediqué desde 7 años a cultivar la tierra, sembrando maíz, frijol, maicillo. Pasé 4 años en primer grado por la filosofía de mis padres, que mi padre es agricultor, jornalero, y mi madre es ama de casa. Mi papá primer grado, mi mamá 0 grados. En esa época lo principal era cultivar la tierra, ujú. a tener como la comida. Y mi papá, cuando era 10 de mayo, que vienen las lluvias del invierno, me sacaba y tenía que ir a cultivar la tierra. Así pasé primer año, segundo año, tercer año, en primer grado. Eh, en cuarto yo ya tenía como mis 10 años, alcanzando casi los 11, y hice un pequeño acuerdo con mi papá y le decía: papá, yo quiero estudiar. Y mi mamá también, abogando por mí, que me diera la oportunidad de estudiar. Entonces llegamos a un acuerdo que yo tenía que hacer mi tarea en la mañana, levantarme a las 4:30, a las 5, ir a hacer la tarea como que me iba a llevar todo el día, pero la lograba hacer a las 12. A las 12 yo salía corriendo para la escuela, pero me llevaba hora y media, no almorzaba, no me bañaba, iba todo chuco, me limpiaba con un trapo y lograba llegar a las 2 de la tarde, que era la hora de la entrada, y a veces llegaba 5 o 10 minutos tarde. Yo oía cuando sonaban la campana, pero me faltaban kilómetros todavía para llegar, y, y no tenía zapatos. Yo hasta cuarto grado llegué descalzo, caminando ese hora y media, no caminando, sino que como corriendo, porque no alcanzaba a llegar, y cruzando ríos, montañas, y sí me acompañaban serpientes y animalitos que encontraba en el camino, pero era parte de esa vida. Este día yo me pongo a pensar todo cómo fue mi niñez: ausencia de un juguete, nunca tuve un juguete, tuve un palo para decir que era mi caballo, pero un juguete que me compraran, eso no existió en mi infancia. Pero me dio otro tipo de visión, y eh, esa vida difícil que enfrenté me hacía pensar que yo no quería vivir toda la vida con una cuma en la mano, ni, ni así sudado, con la misma ropa todos los días, día lunes a sábado, la misma ropa, y el día domingo una ropa nueva, pero era el, el retrato que uno le decía, porque era la dominguera, todos los domingos era la misma pieza que me ponía, porque solo tenía 2 mudadas, una de trabajo y una para salir. Entonces eso me hacía reflexionar mucho, y pues me ayudó Dios y me dio ideas cómo podía ser, y el camino que Dios me dio fue como estudiar, y eso me llevó adelante. Y eso es prácticamente lo que le abrió las puertas y, digamos, a llegar hasta donde está hoy en día. Si usted hoy en día pudiese ver o pudiese encontrarse con ese niño David, ¿qué le diría? Bueno, lo lograste, David. Te admiro, porque lo que sufriste no era para cualquier niño. Cualquier persona a esa edad no tiene la madurez, se puede convertir en un niño drogo, se puede Perder fácilmente, rebelar digamos. contra el contexto, sus padres, etcétera. Sin embargo, en el caso mío, a mí me motivó seguir adelante, y siempre pensé como que podía cambiar esa situación, que dependía de mí. Y a esta altura, pues tengo un montón de compañeros, Ujú. vecinos, y los sigo viendo cuando voy a mi pueblo con la misma cuma
Y O sea, no salieron de ese no contexto, salieron. sino que usted sí se atrevió. No lograron ver que sí hay un Sí, futuro. exacto. Así como nos contaba también, ¿cuántos hermanos tú? Somos 5. De uno de ellos, pues en el camino falleció. 3 hermanos están en Estados Unidos y trabajan, pero les toca difícil la parte operativa, trabajar bueno, Estados Unidos saben los trabajos que se van a hacer, va. Uno de ellos, pues, es albañilería y de eso se ganan su vida. O sea que, digamos, dentro de todos sus hermanos o de su círculo familiar, usted fue como la persona que logró salir de todo eso, de Sí, superarse de gran sí, manera. nos ponemos a platicar con mis hermanos y yo a veces les pregunto, díganme cuál fue la diferencia entre tú y yo, si nacimos en la misma casa, tu mamá es mi mamá y tu papá es mi papá, ¿cuál fue la diferencia? Y yo les digo que lo que ellos hacían no era malo, se compraban un dulce que yo no me podía comprar, ellos se compraban una camisa que yo no me podía comprar. ¿Qué me compraba yo? El lapicero, el cuaderno. Y esa fue la diferencia. Si alguien que esté viendo el video, algún joven que está pasando una situación similar a la que usted pasó, o dice, bueno, yo tengo esa meta de llegar a ser, como es, por ejemplo, usted, como todo lo que ha logrado, ¿qué le diría a usted? O sea, obviamente, como usted está diciendo, el estudio es lo que le abrió las puertas y lo que lo ha hecho triunfar. Yo siempre soy aquella persona que abandero el estudio, pero si le pudiera dar consejos a esos jóvenes, siempre les digo, hagan y tomen los consejos de sus padres. Si toman los consejos de los amigos, si toman los consejos de los compañeros del colegio, si toman los consejos de la calle, perdón, eso los va a llevar a otro camino diferente a hacer lo correcto. Si un niño hace lo que su padre y madre le encomienda, ese ya agarró un camino correcto. Y uno en definitiva tiene que hacer en la vida lo correcto. Excelente. Ahora, ¿cómo llegó la contabilidad a la vida de David Velázquez? Bueno, esto tal vez no vaya a sonar muy bien, pero yo como soy campesino y había labrado la tierra toda mi vida, yo sabía que traía para un bachillerato agrícola. Pero cuando me comencé a cerciorar cómo podía hacer para ganarme la vida sacando un bachillerato agrícola, me di cuenta y me dijeron que tenía que irme a la ENA para estudiar y ser agrónomo, pero hasta allí no alcanzaba mis recursos. Entonces investigaba y decía, ¿con qué me puedo ganar la vida cuando salga de bachiller? Y me dijeron comercio. Entonces me fui a buscar un bachillerato que no era lo mío, pero me decían que podía estar detrás de un escritorio, facturando, atendiendo a un cliente, las ventas, etc. Y saqué comercio y administración, opción contaduría. Y me vine para la Universidad Nacional, y yo desde primero a noveno lo hice continuo, pero tuve un pequeño desfase en el 79 para el 82, que fueron, quiero ver, 79, 80, 89, 2 años que me tocó que ir a trabajar en recursos naturales sembrando arbolitos en el Bosque del Imposible. Esos 2 años los ahorré y eso me sirvió para ir a primer año de bachillerato. Cuando salí, solo salí de noveno grado y me vine para la Universidad de El Salvador. Y bueno, a mí me gustaban mucho los números. Pensé que iba a ser matemático físico, licenciatura o ingeniería, pero el estudio era en el día. Entonces no pude. Y entonces dije, bueno, ¿y qué hago? Y me dijeron, bueno, lo único que hay en la noche, porque tú trabajas, contaduría. Y bueno, seguí, y por eso hay continuidad de bachillerato con la universidad. Al final prácticamente la contaduría como que lo fue buscando a usted, podemos decirlo así. A pesar de que usted también se dio cuenta que era lo que le gustaba. Yo tengo un pensamiento. Los docentes y mucha gente dicen que uno debe tener como vocación para el estudio. Yo digo, yo que me equivoco muy seguido, que más que la vocación es la necesidad. Y yo lo hice por necesidad. La necesidad llevó a todo esto y mire ahora todo lo que ha logrado, obviamente. Ahora,
Usted cuando empezó con todo eso, obviamente usted ha contado que ha venido de luchar, de esforzarse y pausar a veces los estudios porque obviamente la economía no era la mejor. Pero en ese momento que usted decía, yo quiero ser algo en la vida, yo quiero ser diferente a lo que ha sido mi familia, ¿hubo algo que lo motivó o alguna persona que fue como su referente de decir, yo quiero ser como esa persona o yo me veo así? Bueno, la primera referencia es mi madre, que ella fue la que me acompañó, pero siempre de la mano de Dios, de la guía de Dios. Yo fui muy perseverante en la vida cristiana hasta como los 16 años. Y me ayudó muchísimo. Eh, Quizás la pobreza, las limitantes, la precariedad y todo eso a uno lo hacen reflexionar mejor que cualquier persona. Y cuando uno tiene un sueño, por ejemplo, yo un sueño que tuve, mi primer sueño que tuve fue tener un traje, con una camisa celestita, dacrón y un pantalón de Cincatex. Ese fue mi primer sueño. Yo dije, cuando sea grande, yo me voy a comprar una ropa de esas. Mi segundo sueño fue como ir a trabajar como en el TUA, que trabajan con una piocha haciendo caminos, y ese era otro sueño. Nunca tuve sueños como, ni los tengo, como ser presidente, como ser, nunca fueron esos mis sueños, pero yo las metas eran cortas, pero seguras. Nunca fueron esas que dice que hay que poner metas lejanas. No, yo fui poniendo metas cercanas, iba logrando, iba viendo que sí podía. Y así fue que logré pues estudiar una carrera financiera y una carrera de ciencias jurídicas. Y ahora yo le puedo decir a la gente, estudie, que cuando uno es pobre, el estudio lo saca adelante. Pero no estudiar por estudiar como hacen todos, porque ese es el problema. La gente va a estudiar a la fuerza, ¿sí? La gente estudia porque lo mandan a la universidad. La gente estudia porque hay que estudiar y hay que tener un título. No, uno estudia para ejercer la carrera, pero ejercerla con esos valores, con ese enfoque, con esa dedicación. Eso es lo que yo le recomiendo a las personas. Excelente, David. Ahora, cuando ya logró ese sueño tan grande, era ya tener ese título de graduarse de la universidad, que obviamente como usted nos ha contado, ha sido un proceso de constante lucha. ¿Cómo se sintió ese David de haber logrado tantos sueños después de todo lo que trabajó, lo que luchó? Y cómo también fue ver la satisfacción de su mamá al verlo realizado. Quizá una de las satisfacciones mayores fue ver a mi mamá feliz y ver que pude parte de mis logros compartirlos con mi mamá. El primer negocio que yo hice, gracias a Dios, se lo di a mi mamá porque mi mamá había sufrido igual que yo. O sea, para ir a la escuela, a mí me pegaba mi papá casi todos los días y le pegaba a mi mamá porque me iba a la escuela y él quería que estuviera en la tarea. Entonces, yo ver a mi mamá que aguantaba y por mí y verla llorar y todo eso, ahora cuando yo lo veo digo, valió la pena. Mi padre, él es como el que me enseñó el trabajo, a ser duro, a hacer bien las cosas, todo eso. Mi mamá, ella lograba ver que yo tenía que estudiar. Y esa química yo creo que fue perfecta. O sea que esa parte de ese amor de su mamá también lo motivó muchísimo. Mucho. Ahora, si usted tuviera ahorita a su mami enfrente, ¿qué le diría?